Queridos hermanos y amigos, hoy nos toca hablar sobre un texto muy conocido a nivel popular, hasta el punto de que las palabras de Jesús aparecen en el refranero. Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Es una frase que también aparece en el Quijote. La lectura corresponde al estudio del Sermón del Monte que estamos haciendo en Mateo, capítulo 7, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Se cuenta de una familia en Estados Unidos que vivía en una casita de estas típicas que vemos en las series o en las películas americanas, ¿no? Que son muchas casas iguales, con su parcelita, su campito, su garaje. El caso es que esta familia vivía en una de esas casas y al lado tenían una que estaba vacía. Y cierto día llegaron unos vecinos nuevos y allí parece ser que es costumbre que cuando vienen unos vecinos nuevos, los que están al lado, pues van a visitarlos, les van a dar la bienvenida, se dan a conocer y también llevan una tarta, ¿no? Les regalan una tarta. Esta familia tenía una cocina que daba al patio de la casa de los vecinos que acababan de llegar. Y en esa cocina había un ventanal grande desde donde la mujer de la casa, la madre, podía ver el sitio donde los vecinos que acababan de llegar colgaban la ropa limpia para que se secara, ¿no? Entonces, un día, la madre le comentó a su marido que la nueva vecina no lavaba bien su ropa. Dice que la veía desde la ventana de la cocina y que siempre la veía que estaba sucia, ¿no? Entonces pasaba el tiempo y las cosas seguían igual. Y entonces la vecina colgaba su ropa, aparentemente sucia, y ella, la madre de esta familia, no se atrevía a decirle algún consejo, a comentarle algo para que su ropa luciese más limpia, ¿no? Para que la lavase mejor. Pero sí se lo comentaba a su marido y criticaba a su vecina. Y decía, fíjate cómo está la ropa sucia, la cuelgan sucia, no sabe esta vecina nueva lavar bien su ropa, ¿no? Y criticaba a su vecina, pero comentándoselo a su marido, ¿no? Hasta que una mañana miró desde la ventana de su cocina y, sorpresa, la ropa estaba totalmente brillante, limpia, resplandeciente de blancura, como dicen en los anuncios, ¿no? Entonces llamó enseguida a su marido para que viera la novedad y ¿cuál no sería su sorpresa cuando el marido le dijo, querida, esta mañana muy temprano he lavado los cristales de la ventana de la cocina? ¿Cuántas veces miramos a los demás a través de los cristales poco limpios de nuestros ojos?
En el estudio anterior, nuestro hermano José nos decía que no nos precipitemos a la hora de juzgar a los demás, que rápidamente estamos dispuestos a juzgar sin darnos cuenta que somos propensos a equivocarnos. En primer lugar, porque somos seres humanos caídos. La caída que se menciona en el capítulo 3 de Génesis nos ha hecho a todos pecadores. Y por lo tanto, nuestros juicios no están cualificados. No estamos preparados para ser elegidos jueces. Y aquí Jesús, en este pasaje, está señalando nuestra hipocresía cuando estamos pendientes de los fallos de los demás, mientras no prestamos atención a nuestros propios pecados, que tal vez pudieran ser más grandes. Es una tendencia típica, propia de nuestra naturaleza caída. Exageramos los fallos de los demás mientras minimizamos los nuestros. Jesús pone un ejemplo muy bueno en la parábola de el fariseo y el publicano que tenemos en el capítulo 18 de Lucas. Vamos a leer este pasaje en el capítulo 18 de Lucas a partir del versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fijaros al inicio del pasaje a quién va dirigida esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Confiaban en sí mismos como justos, por su propio criterio, y menospreciaban a los otros. El Señor veía en el publicano a un creyente sencillo, humilde, que se reconocía indigno de recibir la gracia de Dios. Sin embargo, el fariseo veía en el publicano a un pecador, con el que ni siquiera se quería comparar. Se veía a sí mismo justo, irreprochable, incapaz de ver la viga en su propio ojo de su orgullo, de su egoísmo y de su vanidad. El apóstol Pablo nos aconseja empezar el juicio por uno mismo. En el conocido pasaje de 1 de Corintios capítulo 11, leemos en el versículo 31. 1 de Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Como traduce la versión popular, la Nueva Traducción Viviente, dice: si nos examináremos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. ¿A qué se refiere? Se refiere al versículo anterior, al versículo 30, en donde habla del juicio severo de Dios contra los que participaban de la mesa del Señor, sin examinar, como dice, su mala conciencia. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos han muerto. Juicio tremendo. Por eso dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, para lo que nos atañe ahora, para el caso que estamos estudiando, si nos examinásemos a nosotros mismos, no solo no se nos juzgaría, sino que estaríamos en condición de poder ayudar al hermano que pudiese estar en un error, que pudiese estar en un pecado. Y podríamos examinar al hermano humildemente, con amor, con mansedumbre, porque ya hemos sacado la viga de nuestro ojo, ya nos hemos examinado, ya nos hemos puesto delante de nuestro Señor, nos hemos puesto en oración, hemos hincado nuestras rodillas ante Él, hemos reconocido nuestro pecado y estamos en condiciones de hacer lo que nos dice el versículo 5 del pasaje de Mateo. Saca primero la viga de tu propio ojo. Saca la viga primero de tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Al igual que veíamos en el estudio anterior, aprendemos que Jesús no está condenando que corrijamos al hermano, porque el hermano tal vez necesita una explicación sobre algo que está haciendo o está entendiendo mal. Pero primero tenemos que sacar la viga que nos impide ver la paja en el ojo del hermano. Primero examinarnos a nosotros mismos. La propia Escritura nos exhorta a que hagamos esto. Gálatas, Epístola a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 1. Dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El creyente verdadero debe de estar siempre dispuesto a restaurar al hermano en amor. El creyente verdadero aquí le llama el apóstol en su carta, vosotros que sois espirituales, que vivís según el Espíritu, que actuáis conforme a como el Señor le agrada, que os examináis, que os veis con vuestros defectos, con vuestros pecados, con vuestros problemas. Entonces vosotros estáis dispuestos podéis ayudar a quitar la paja en el ojo del hermano, que tiene esa paja que le está molestando, ese pequeño error, ese pequeño fallo. Lo que Jesús condena es que queramos corregir
al hermano sin habernos antes corregido nosotros mismos en un análisis personal, sincero y en oración delante del Señor. ¿Por qué dice Jesús hipócrita en este versículo 5? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Por qué dice Jesús hipócrita aquí? Porque está actuando como un hipócrita aquel que tiene interés en denunciar el pecado ajeno mientras se niega a reconocer el propio. Jesús no prohíbe la corrección, sino el que queramos corregir a otros sin habernos corregido primero a nosotros mismos. Eso es lo que hacían los fariseos, eso es lo que hacían los religiosos de la época. Enseguida tenían el dedo apuntando, el dedo señalando, son pecadores, nosotros somos los justos. Como decía el de la parábola, no somos como ellos. Qué rápido, ¿no? Para juzgar. Jesús les llama hipócritas, porque veis los errores de los demás, no veis los vuestros. Se lo llamaba a los fariseos, se lo llamaba a los religiosos, nos lo llama a nosotros si actuamos igual. En el momento que actuamos así, somos hipócritas. Estamos aparentando ser santurrones, ser los más justos, ser los más perfectos. Los demás son los que fallan, ¿no? Como decía Pablo, de los pecadores yo soy el primero. De los pecadores yo soy el primero. Y me reconozco pecador. Y me reconozco que fallo. Y me reconozco que tengo que sacar muchas veces la viga de mi propio ojo antes de poder decirle nada a un hermano más humilde, más sencillo espiritualmente tal vez, pero seguramente mucho más justo que yo. Debemos aprender a mirarnos hacia adentro, especialmente cuando tengamos el deseo de juzgar a alguien, tal vez de opinar o incluso criticar. Primero, detenernos y mirar hacia nuestro interior. Debemos aprender. Igualmente debemos disciplinarnos para detener la crítica cuando alguien empieza a hacerlo. Muchas veces la crítica conduce al pecado de la murmuración. Nos acordamos del texto de Santiago, capítulo 4, versículo 11, que dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Debemos disciplinarnos ante la crítica. Si alguien lanza una crítica contra un hermano, no entres a comentarlo. Mejor quédate en silencio. Seguramente la persona que ha hablado, si ve que tú te quedas en silencio, seguramente se dará cuenta que no estás de acuerdo con criticar. Busquemos ser fieles discípulos de Cristo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
En este Sermón del Monte, Jesús menciona más adelante la regla de oro a la que nos podemos ceñir para ser tan indulgentes con nosotros como habitualmente lo somos con nosotros. Lo va a decir en el versículo 12 de este capítulo 7 de Mateo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos también. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos guíe, especialmente a la hora de controlar nuestra lengua, a la hora de controlar el impulso natural de querer juzgar, de querer criticar, porque queremos dar el testimonio que dé la gloria al Señor. Y para eso tenemos que actuar como el Señor nos aconseja. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que el Señor nos guíe, nos bendiga y nos ayude a que nuestra vida sea ejemplo para que puedan decir de nosotros: se nota que has estado con Jesús. Amén.